Convocamos al segundo y último postulante de la fecha, al abogado Carlos Julián Ortiz Jara, de 46 años de edad, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con promedio general 3.53, promoción año 2000, diplomado en gestión de seguros, posgrado en formación docencia universitaria, Universidad Nacional de Asunción, ha sido funcionario del Banco Central del Paraguay desde el 91 hasta el 2010, ejercicio profesional por 17 años, participó en varios cursos, seminarios, jornadas referentes a temas jurídicos, entre los cuales se destacan encuentro bancario, derecho bancario y financiero, renovación vecinal, aspectos educativos y sociales, seminario de derechos humanos y la sociedad, entre otros. Doctor Carlos Julián Ortiz Jara, tenga usted buen día. Usted dispone de 15 minutos como máximo a fin de exponer sobre los ejes temáticos que le fueron prohibidos por el Consejo de la Magistratura. El funcionario le va a estar indicando, una vez que expire el tiempo que usted dispone, concluida su exposición, le serán formuladas las consultas pertinentes. Tiene la palabra, doctor Carlos Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores integrantes del Consejo de la Magistratura. También muy buenos días, señores integrantes del Tribunal de Honor. Realmente esta oportunidad que nos brinda el Consejo es única y voy a aprovechar haciendo uso de la palabra, manifestando puntualmente acerca de mi postura y posición acerca de los puntos que voy a desarrollar. No va a ser una exposición filosófica, mucho menos. No, voy a ir directamente al grano para poder también después, en base a esas preguntas que el Consejo y el Tribunal puedan realizar a mi persona, interactuar acerca de las cuestiones que se planteen. Muchas gracias. Y en ese sentido, el primer punto a desarrollar habla acerca del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. Creo firmemente que el rol del Ministerio Público, a través de la reforma constitucional de 1992, es la de ser garante realmente de esos intereses de la sociedad. No solamente a través de la investigación de los hechos punibles para conseguir una condena, propiamente dicho, sino también lo principal en este sentido, el de velar por la protección de las víctimas y también de los testigos, que pienso que es una materia pendiente del Ministerio Público, por un lado. Esa actividad debe estar respaldada por un proceso sistemático de acompañamiento a las causas que se tramitan en todo el territorio nacional. Y hago hincapié en que la misma debe ser efectiva y no debe limitarse solamente a un control de las causas para estadística. A los que ejercemos hoy en día la profesión nos toca de manera muy personal y muy a fondo la situación en que se encuentran muchas de las fiscalías o de las unidades fiscales del interior del país. Entonces, creo que esa también es una materia que debe ser tocada a fondo por parte del titular o de quien ejerce el titular, y si me corresponde, así lo haré, del Ministerio Público. Hay situaciones en que se presentaron en que, digamos, se tiene que aportar hasta el papel para que los fiscales o para que las unidades fiscales puedan realizar su trabajo. También considero que la Fiscalía General del Estado, dentro de un Estado social de derecho, tiene que ser un partícipe activo en el proceso de establecimiento de política criminal, colaborando con las demás instituciones del Estado en el diseño de políticas destinadas a la planificación, ejecución y control de la criminalidad. Acerca del punto 2, la percepción acerca del actual funcionamiento del Ministerio Público. Estimo que el actual funcionamiento del Ministerio Público necesita generar esa empatía con los miembros de la sociedad. Hay una percepción de la sociedad de que el Ministerio Público no está cumpliendo realmente su rol
debido a que la gran mayoría de los paraguayos, por un lado, desconoce cuál es esa función del Ministerio Público. Se debe generar conciencia en que el trabajo principal es de prevenir y reprimir el delito y que los ciudadanos conozcan también los servicios que brinda la Fiscalía General del Estado. Si bien es cierto, hay una cátedra del Ministerio Público para llevar a cabo esta tarea, estimo que no es suficiente, porque llega a sectores universitarios, a sectores educativos, pero a la sociedad toda no. Por lo menos esa es la percepción que se tiene. También considero que la Fiscalía General del Estado necesita incorporar más elementos tecnológicos en las áreas forenses para la investigación de los hechos punibles, para estar acorde con las, digamos, con las demás áreas, con las demás fiscalías de carácter regional propiamente dicho. Ni siquiera hablemos de, carece la Fiscalía de muchos elementos, si bien han sido incorporados en estos últimos años elementos tecnológicos, necesita más acompañamiento en cuanto a las áreas forenses o las áreas técnicas de la Fiscalía, que coadyuve realmente con el objetivo de los fiscales, ¿verdad?, en cuanto a la investigación se refiere. En lo que respecta a la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público, la Constitución Nacional habla de una autonomía funcional y administrativa, pero no así presupuestaria. Considero que como órgano extrapoder, la Fiscalía del Ministerio Público necesariamente debe contar con una autonomía presupuestaria para poder cumplir acabadamente con su función, así como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público también. Hoy en día, el clasificador presupuestario lo incorpora la Fiscalía General del Estado o el Ministerio Público dentro del Poder Judicial, en cuanto a presupuesto se refiere. 100% es lo que se necesita de patriotismo, señores, para poder llevar a cabo una tarea de esta envergadura, y también eso debe estar acompañado indefectiblemente con el acompañamiento presupuestal para poder desarrollar esa tarea. En lo que se refiere a la propuesta relacionada con la defensa de los derechos humanos y valores democráticos, considero que hay que promocionar y proteger los derechos humanos como bien público, cuya provisión debe ser facilitado por los estados democráticos, y la Fiscalía General del Estado no está ajena a esa actividad. Está visto en base, mejor dicho, a una declaración y programas de acción de que habla que la democracia y el desarrollo y la protección de las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Así como también existe una teoría de desarrollo socioeconómico y de democracia que evidencian que hay una asociación positiva entre ambas cosas, es decir, entre derechos humanos y democracia. A mayor participación en estos valores, tanto de democracia como de derechos humanos, mayor desarrollo socioeconómico hay en una nación. Eso es todo, señor presidente, en lo que se refiere a los puntos establecidos en los temas específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Ortiz. Señores miembros del Tribunal de Honor, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. En cuanto al criterio objetivo que establece la ley, ¿cómo usted, siendo fiscal general del Estado, implementaría en función a una política de carácter criminal para evitar la victimización, para evitar la criminalización de los ilícitos que son meramente civiles? ¿Cuál sería su orientación? El punto este es en relación al eje temario que pide el Consejo de la Magistratura, criterio de objetividad. Buen día, maestro. Específicamente, en cuanto al criterio de objetividad, para evitar la victimización, existen áreas
de protección a la víctima y ayuda a víctimas específicamente a través de departamentos específicos, ¿no? Que se refiere a aquellas personas que han sido víctimas de algún hecho punible, ¿no? Y en cuanto también a protección de testigos, es lo que se refiere. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta no entendí bien, profesor. Criminalización de los ilícitos civiles los vuelven de carácter penal. Emergente de un contrato, por ejemplo. Lo utilizan como si fuera una estafa o como una lesión de confianza. Específicamente estos casos también se dan, profesor, con respecto a ese tema, en que el criterio subjetivo muchas veces es el que prima para la investigación de estos hechos punibles, ¿verdad? Existe una ley bien clara en cuanto a por decir específicamente y para dar un ejemplo, en cuanto a los cheques sin fondo, que muchas veces por criterios subjetivos, ¿verdad?, son considerados delitos, cuando no es así, y tienen que ser tramitados necesariamente por el ámbito civil, en cuanto al requerimiento de eso. Concretamente, el fiscal tiene una actividad reglada, pero también por ello no deja de ser discrecional, una discrecionalidad reglada. Actualmente, para definir esta situación muchas veces tenemos que llegar hasta a los límites, ¿verdad?, manteniéndose la denuncia como un procedimiento penal y hasta actuando como presión para que esa persona vaya a solucionar su problema con la que sería denunciante o contraparte en un expediente civil. Entiendo de que en la definición de la acción de una Fiscalía General del Estado podría darse parámetros, porque sabemos que la responsabilidad sigue siendo personal de quien ejerce el cargo. Pero Juancito Pérez no solamente actúa per se, sino en función a una institución. En base a eso, establecer criterios o políticas claras en cuanto al criterio objetivo que debe mantener las unidades fiscales con respecto a estos temas que corresponden al ámbito civil es fundamental, doctor, para que se mantenga uniformidad de los criterios. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Centurión. ¿Algún otro miembro que quiera formular pregunta, consulta al postulante? La palabra para el doctor Rodolfo Gil Paleari. Dos preguntas muy sencillas. Doctor Ortiz, ¿cuáles cree usted tendrían que ser las virtudes personales, fundamentales, que deben adornar la personalidad o la persona de un fiscal general? Para tener un buen fiscal general del Estado, ¿cuáles deben ser esas virtudes insustituibles de todos modos? Antes que nada, la honestidad, probidad en cuanto a todo su manejo, en cuanto a su vida pública, su vida privada, y por sobre todo debe ser demostrable esto. Nada más, pero que probidad. Probidad, honestidad, debe ser realmente, el fiscal debe liderar también el proceso. ¿Qué le parece la personalidad? La personalidad es parte también importante de eso, doctor Gil Paleari. En mi opinión personal, el fiscal general del Estado que no tiene personalidad. El fiscal general del Estado debe ser una persona que está frente a una institución muy importante. El fiscal general debe liderar todo el proceso de la Fiscalía General. Para eso su personalidad debe ser realmente ¿Cómo importante. debe demostrar su personalidad el fiscal general del Estado a sus subordinados, diríamos? Con hechos concretos. Con hechos concretos manifestándose, estableciendo reglas claras en cuanto a la actuación de los fiscales debe ser
consecuente, cuando se presenta un hecho irregular dentro de las unidades fiscales, debe actuar de manera concreta y aplicando los resortes legales pertinentes. Hay muchas denuncias acerca de las actuaciones en las unidades fiscales que no tienen andamiaje, que no tienen, digamos, el seguimiento correspondiente por parte de la Fiscalía General del Estado. Otra sencilla. Voy a hablar ya como Juan Pueblo. Sí, señor. El comentario general es que los juicios penales duran años, que los resultados no siempre son los que corresponden. Los plazos, ese plazo que tiene el fiscal para imputar de 6 meses. 6 meses. ¿No le parece a usted excesivo? Porque aquí se usa mal ese plazo. Aquí se usa el plazo como para dejar pasar esos 6 meses y después pedir prórroga, y eso va. Los 6 meses es el plazo máximo, eso debe entender el fiscal, ¿verdad? Sí, señor. Dentro de esos 6 meses, en mi opinión personal, ya es mucho. No creo que haya un caso tan difícil de imputar dentro de 6 meses o que necesite una prórroga. Y otra cosa, siempre termina en el OPAREI. Estoy hablando como Juan Pueblo, como el comentario en general de la gente sobre la actuación del Ministerio Público. Inclusive hay representantes del Ministerio Público que dejan vencer plazos, lo que da lugar, lógicamente, a un montón de suposiciones, ¿verdad? Entonces, usted como fiscal general del Estado, ¿qué haría para tratar, por lo menos, de paliar esta situación y que el concepto que el pueblo tenga de sus representantes, porque los fiscales son representantes de la sociedad, varíe, cambie en forma positiva? Sí. Con respecto al plazo procesal de 6 meses para la investigación, que inclusive puede ser prorrogado en forma ordinaria y extraordinaria en algunos casos, considero que es más que prudente, ¿verdad?, para que pueda realizarse una investigación de hechos punibles que no ameritan una envergadura importante. En ese sentido, considero que hay que establecer formas de controles para que el fiscal realmente pueda cumplir dentro de ese plazo que usted considera excesivo, profesor, la etapa investigativa, pueda concluir su etapa investigativa. Hay un mecanismo de control informático en la cual se pueden ingresar esas causas que ingresan al sistema, a la Fiscalía, y tener el control de esas causas. ¿Cuál es el trámite que se le da? Es decir, establecer un sistema de control efectivo para que realmente a través de la Fiscalía General se tenga el avance de esa investigación penal. Efectivamente, entonces, ese sería un mecanismo de control y que efectivamente, para algunos casos considero que efectivamente es excesivo ese plazo. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Doctor, Buen día, doctor. ¿qué medidas tomaría usted para evitar una doble victimización en las causas que involucran a niños y personas abusadas? Como hablé también al principio de la ocasión, hay muchas valencias en materia, digamos, de infraestructura. En cuanto a, por ejemplo, en el caso de la instalación de las cámaras GESEL, por ejemplo, que sea obligatoria en todas las reparticiones, en todas las circunscripciones judiciales, uno de los motivos principales, para que la víctima no pueda tener, digamos, acceso directo a su victimario, ¿no? Entonces, también acompañar a través de un apoyo psicológico a todas las víctimas, protección a estas víctimas y ayuda también del Ministerio Público por parte de estas víctimas, para que no vuelva a ser proceso de victimización. También se tendría que implementar una política, digamos, de que
la víctima no esté otra vez en contacto con su victimario. No sé si respondo la pregunta, doctor. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro miembro que quiera formular pregunta al postulante? Los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Rijoy. Buen día, doctor. Usted habló de que el Ministerio Público debe tener un papel preponderante en políticas de control de la criminalidad. A su criterio, ¿cuál sería hoy la principal falencia en ese sentido? ¿Qué delito es aquel que no está siendo perseguido o no tiene una política criminal adecuada? En ese sentido, primeramente, como le digo, lo que veo es una falencia con respecto al tema de la participación de la Fiscalía con los demás organismos del Estado de prevención, principalmente en los delitos que se dan, por ejemplo, con asaltantes en la vía pública. No hay una política, digamos, de participación efectiva de la Fiscalía juntamente con la Policía Nacional para la prevención de esos delitos, doctor. La Fiscalía tiene que incorporar o diseñar, por ejemplo, acciones concretas que permitan trabajar en ese sentido. Tiene la palabra el doctor Carlos Saúl Cabrera. Buenos días, doctor. Doctor. Usted en su alocución había mencionado en cuanto a la autonomía, que el Ministerio Público tiene tanto autonomía funcional como Administrativa. administrativa, pero no presupuestaria. ¿Cuál sería la forma de solución que usted podría dar como fiscal general del Estado para poder obtener esa falencia que usted acaba de mencionar, doctor? El tema de la autonomía presupuestaria pasa necesariamente por una modificación de la Constitución Nacional, en la cual a través de la misma, o una reforma, mejor dicho, de incorporar eso como lo tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, una autonomía presupuestaria, independiente totalmente del Poder Judicial. Y a través de una legislación, entonces, también poder establecer esos principios presupuestarios para la Fiscalía General del Estado. Gracias, doctor Carlos Saúl Cabrera. Una pregunta del auditorio, doctor. ¿Qué rol debe cumplir el Ministerio Público en el ámbito de la ejecución penal y la situación carcelaria? Perdón, no lo escuché. ¿Qué rol debe cumplir el Ministerio Público en el ámbito de la ejecución penal y situación carcelaria? Debe participar justamente en la política también de establecer que las cárceles no sean necesariamente, o sea, no se convierta solamente en un centro de cumplimiento de la condena, sino establecer criterios o políticas, digamos, para que el condenado pueda reinsertarse efectivamente en la sociedad a través de implementación de oficios para aquellas personas que fueron condenadas. Gracias, doctor. Con esto concluimos su participación en la audiencia pública. El Consejo de la Magistratura le va a informar vía Secretaría la siguiente etapa en este proceso. Si tiene algo que agregar, puede hacerlo, algo que no le consultamos y que usted considere pertinente o importante. Reiterar el agradecimiento por esta oportunidad, señor presidente. Muchas gracias, doctor Carlos Ortiz Jara. Con esto concluimos las audiencias públicas del día de la fecha, recordando que el doctor Ramiro Campos ha solicitado se fije una fecha por razones de salud, entonces continuaremos el día de mañana. Agradeciendo nuevamente a Paraguay TV, a TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara, a los señores miembros del Tribunal de Honor, a los miembros del Consejo de la Magistratura y al Colegio de Abogados del Paraguay por su acompañamiento. Será hasta mañana.